Hola a todos. Hoy vamos a analizar una de las décadas más complejas de nuestra historia reciente, el retorno a la democracia entre 1980 y 1990. Un periodo marcado por la ilusión de recuperar la libertad, pero también una realidad durísima que puso a prueba el Estado peruano. Para entender el caos que desató en los 80, primero debemos comprender qué país recibimos. No podemos explicar esta transición sin mirar la pesada herencia del gobierno militar que nos precedió. Nuestra compañera nos va a explicar el evento clave que transformó la sociedad justo antes de este cambio, la reforma agraria. Fue beneficiosa la reforma agraria desde mi punto de vista político, económico y social. Desde mi punto de vista, la reforma agraria realizada durante el gobierno militar en 1968 fue importante sobre todo en el aspecto social. Antes de esta reforma, la tierra estaba concentrada en pocas manos, en grandes haciendas, mientras que muchos campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad y dependencia. Con la reforma agraria se buscó acabar con el sistema tradicional entregando tierras a quienes las trabajan, reconociendo más derechos a los campesinos. Esto ayudó a reducir la desigualdad social en el campo y darle mayor dignidad a la población rural, que por muchos años habían sido excluidas. No solucionó todos los problemas y presentó un cambio profundo en la estructura social del país. Siguiendo con la exposición, voy a hablar en esta ocasión sobre la transición del gobierno de Belaúnde. Este cambio social que menciona mi compañera Socorro fue profundo, pero tuvo un costo. Al iniciarse la transición de 1980, la democracia recibió lo que Valentín Paniagua le llamaba pesada herencia. El escenario era crítico y conflictivo. Primero, en el ámbito económico, recibimos un Estado estatizado, la actividad productiva estaba baja y un control burocrático militar asfixiante y una deuda externa que había crecido de 700 a 7.000 millones de dólares. Era urgente liberalizar la economía y desmontar ese aparato. En segundo lugar, en el campo político, aunque se restauró la libertad con la Constitución de 1979 y se devolvieron los medios de comunicación, el gobierno de Belaúnde Terry nació debilitado y su propio partido, Acción Popular, sufría una pugna interna entre los partidos tradicionales y los tecnócratas liberales, lo que dificultó tener una dirección más clara para enfrentar lo que se venía. Ahora voy a hablar sobre el inicio de la violencia y la crisis. Lamentablemente, esa debilidad y política nos costó caro porque el Estado no supo leer la realidad del país. El mismo día de las elecciones en 1980, Sendero Luminoso inició sus acciones quemando ánforas en Chuschi. El grave error del gobierno de Belaúnde fue minimizar esto, calificándolo como simples actos abigeos o delincuentes, sin entender su trastorno ideológico. Esto permitió que la violencia escalara hasta desbordar a la policía. Para empeorar las cosas, la economía colapsó. Entre 1932 y 1983, la caída de los precios de los metales y el fenómeno del niño golpearon al país. La inflación se disparó, superando el 135% anual en 1984, dejando a la población empobrecida y el escenario listo para un cambio radical en las siguientes elecciones. Bueno, el gobierno de Alan García en el año 85 al 1990. Alan García llega al poder, en el año 85 al 90 por una gran expectativa inicial en la población, especialmente en los sectores populares. Prometió moralizar las fuerzas policiales, impulsar el crecimiento económico del país y reorganizar el país. Pero su gobierno terminó quedando en una crisis por su manejo económico y su crisis social cada vez más fuerte.
García aplicó una política ortodoxa y polémica. Decidió limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones, lo que esto conllevó o aisló al Perú del sistema financiero internacional y nos volvió inelegibles para recibir préstamos o apoyo de organismos externos, lo que provocó un fuerte deterioro en la confianza internacional de nuestro país. En el plano interno, implementó medidas como el dólar MSU subsidiado y el aumento, conocido mayormente como la maquinita. O sea, y Ana García intentó hacer imprimir billetes, pero de nada servían, los precios eran muy altos, no había nada que hacer. O sea, generó graves desequilibrios económicos al país. El resultado también fue catastrófico. El Perú entró en una hiperinflación histórica que llegó a casi el 3.400% solamente en el año 1989, empobreciendo rápidamente a la población. Además, el intento de estatizar la banca en el 87 terminó de romper la confianza con el sector empresarial y agravó la fuga de capitales. Además, durante el gobierno de Alan García, la crisis económica se vio acompañada por un contexto de fuerte violencia interna debido a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, lo que agravó más la situación nacional. Su gobierno terminó siendo recordado por el colapso económico, sino también por el deterioro general de las condiciones de vida e incertidumbre que vivió nuestro país a fines de los años 80. A modo de conclusión, podemos decir que la democracia peruana de los años 80 tuvo que enfrentar tres retos gigantescos que no logró superar del todo. En primera tenemos el reto económico, donde se intentó pasar de un modelo estatista militar a uno de mercado, proceso que falló y terminó en la peor crisis inflacionaria de nuestra historia. El reto social, donde la incapacidad de satisfacer las demandas de una población que, tras la reforma agraria, buscaba integración, pero encontró pobreza. Y el reto político, donde la lucha contra el terrorismo que puso en jaque la existencia misma del Estado. Esos fueron los desafíos que marcaron una década perdida, pero decisiva para entender al Perú de hoy. Muchas gracias.